Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenas tardes para todos ustedes. En este bonito domingo yo quiero compartirles una reflexión acerca del don de sabiduría. Empezando de hoy domingo quisiera compartirles los 7 dones del Espíritu Santo, empezando con el don de sabiduría. ¿Qué es un don primeramente? Bueno, un don es un regalo de Dios. Son aquellas disposiciones que nos hacen vivir la vida cristiana completando y llevando a su perfección las virtudes. Miren nada más qué bonito, pues los 7 dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo nos ayudan a perfeccionar las virtudes. Nos ayudan a ser una persona virtuosa. Nos ayudan a tener una conducta de acuerdo a los mandamientos de Dios. Bueno, y la sabiduría, la definición de la sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Ver aquel problema, ver aquella situación, aquella enfermedad con los ojos de Dios. Sé que es algo difícil, pero sí es posible con Dios. Con el don de la sabiduría es posible mirar las cosas como las mira Dios. Quizás algún problema, alguna enfermedad que podamos estar pasando en estos momentos, si tú como una persona con el don de sabiduría la miras con los ojos de Dios, estarías mirando ese problema, esa situación como algo que te puede ayudar en tu vida espiritual. Si tú estás pasando por una situación o una enfermedad, si tú eres sabio, estás mirando esa situación como algo que te va a ayudar a ser una mejor persona. Te va a ayudar a subir ese escalón en la vida espiritual. La sabiduría nos ayuda a entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, nos ayuda a entender, a discernir lo que nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual y lo que nos perjudica, lo que nos hace daño en nuestra vida espiritual. El don de sabiduría ilumina nuestra mente para discernir el plan de Dios en nuestras vidas. Aquí les voy a explicar un poco acerca de lo que es la sabiduría humana. La sabiduría humana es el fruto del conocimiento y de la experiencia. En otras palabras, la sabiduría humana la obtenemos nosotros en el transcurso de nuestra vida, de nuestras experiencias. En cambio, el don de la sabiduría viene de Dios. Y vayamos a la palabra de Dios en Santiago 3:17 y dice así: en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos mirar, mis hermanos, la diferencia de la sabiduría humana y del don de sabiduría que viene de Dios. Dice que está llena de compasión y de buenos frutos. Una gran diferencia a la sabiduría humana. Podemos ver aquí quiero leerles la primera carta de Reyes 3:9 acerca del rey Salomón. El rey Salomón era joven y Dios le dice a él: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y miramos aquí que el rey Salomón le pide sabiduría. Y vayamos a la palabra de Dios en Primera de Reyes 3:9. Dice la palabra de Dios así: concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal,
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí podemos mirar al rey Salomón pidiendo sabiduría y no pidiendo riquezas, no pidiendo fama. Aunque podemos mirar que después aquí cuando él pide sabiduría, Dios dice la palabra de Dios que Dios le da sabiduría, le da inteligencia, riqueza, fama, y que si Salomón obedece los mandamientos, le dará una larga vida. Aquí podemos mirar, mis hermanos, qué importante es la sabiduría. Aquí Salomón miramos que pedía sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios. Tú, mi hermano, que tienes una compañía, tú, mi hermano, que tienes una empresa, tú que eres padre de familia, necesitamos, mis hermanos, el don de la sabiduría para poder discernir entre lo que Dios quiere en nuestras vidas, para discernir aquellas cosas que son difíciles de entender. Quizás como te decía anteriormente, si tienes una compañía y tú estás usando la sabiduría de Dios, te va a ir bien, mi hermano, porque estás trabajando de acuerdo al plan de Dios. Igual en nuestra familia, si somos personas sabias, podemos discernir mejor para una mejor familia, para poder llevar a nuestros hijos a una vida más cerca de Dios y más sabia. Hay grados de sabiduría. La palabra de Dios en Lucas 2:52 nos dice así: y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos mirar, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice bien claro que Jesús iba creciendo en sabiduría. La sabiduría es como una semilla que se debe irse desarrollando en nosotros. Sabemos que recibimos este don en el bautismo, pero no podemos dejar que esa semillita se quede allí. Tenemos que hacerla crecer. ¿Cómo podremos desarrollar ese don de sabiduría? Bueno, pues siendo dóciles al Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dejándonos guiar por Dios, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Es de la manera que podemos desarrollar ese don de sabiduría que es tan importante en nuestras vidas. Yo quiero darles dos ejemplos acerca de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Primero sería, vamos a poner un ejemplo de una madre. ¿Cómo le habla esa madre a su hijo cuando se porta mal? ¿Cómo llega esta madre si está hablando con la sabiduría humana? Pues quizás puede llegar con gritos, con golpes, con empujones, no sé, de alguna forma que no es la correcta, que no es lo que Dios quiere. Allí no estaría esta mujer mirando las cosas como Dios las mira. En cambio, si esta mujer llega, se sienta con su hijo y le explica: esto no está bien, debes hacerlo de esta manera, como dice, pacientemente, pacíficamente, sería una gran diferencia. Y ahí podemos mirar esa gran diferencia de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Cómo soluciono los desacuerdos con mi esposa o mi esposo? ¿Con sabiduría humana o con sabiduría de Dios? Con el don de sabiduría. Y es otra de las cosas que podemos mirar, cómo la sabiduría de Dios nos ayuda para poder solucionar aquellos desacuerdos con mi pareja, con tu pareja. Dios nos da esa sabiduría para poder hablar con palabras que no vayan a herir, con palabras que vayan a edificar nuestro matrimonio y no a empeorar las cosas, mis hermanos. Sabemos que en estos momentos estamos viviendo momentos muy difíciles. Los matrimonios, ya ha bajado mucho los matrimonios, ya no hay personas que se quieren casar porque creen que conjuntarse lo es todo, y no, mis hermanos. Está muy mal las cosas en estos momentos. El don de sabiduría nos ayuda, mis hermanos, a discernir, a ver qué es lo que Dios quiere en mi vida, cómo
cómo Dios mira esta situación en mi vida. Así quiere que la miremos como Él la mira. Podemos mirar en el Evangelio de hoy que la palabra de Dios nos dice que si miramos que alguien peca, vayamos y lo reprendamos, hablemos con él que no siga cometiendo ese pecado. Pero ¿cómo? Con el don de la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a cómo llegar con ese hermano, a ser prudentes, a hablar con palabras que no vayan a molestar a la persona, que no vayan a hacer sentir mal. Nos dan la sabiduría, cómo hablar con los demás, cómo relacionarnos con los demás, mis hermanos. Qué tan importante es la sabiduría que viene de Dios. Meditemos, reflexionemos en esta tarde. Qué tan importante es la sabiduría, ese don de sabiduría que nos da nuestro Señor en el bautismo. Que tengan un excelente domingo. Que Dios los bendiga.